El interminable desierto caliente y árido es la tierra por la que los cruzados tuvieron que marchar para llegar a Jerusalén. Estos hombres estaban acostumbrados a los campos verdes del norte de Europa, de Inglaterra y Francia, y tenían que pasar por esto. En 1187, los cristianos perdieron Jerusalén, la mayor parte de Tierra Santa y la Veracruz. Cuando la triste noticia llegó a Europa, hubo una gran sensación de duelo. Este fue un duro golpe para la cristiandad. Menos de un mes después de la caída de Jerusalén, el nuevo Papa, Gregorio VIII, emitió Audita Tremendi. Se trataba de una proclamación para recuperar Tierra Santa. En el pensamiento tradicional cristiano de la Guerra Santa, la violencia es moralmente neutral. No es ni bueno ni malo, es un hecho de la vida, es un hecho de la naturaleza. Lo que hace que la violencia sea buena o mala es la intención del perpetrador. Tenemos que distinguir entre la muerte de un enemigo y el odio de un enemigo. Entonces Cristo nos ordena amar a nuestros enemigos. Pero, por extraño que parezca, no necesariamente descarta matar a nuestros enemigos cuando sea necesario para defender el derecho. En Audita Tremendi, el Papa Gregorio VIII explica que es por los pecados de los cristianos que Dios ha permitido que la Tierra Santa sea capturada y que se les está dando otra oportunidad para redimirse. El primero en dar un paso adelante y tomar la cruz no fue otro que Ricardo Corazón de León de Inglaterra. El Corazón de León, junto con el rey Felipe de Francia y el gobernante más poderoso de Europa, el emperador Federico Barbarroja de Alemania, liderarían la Tercera Cruzada. La primera ola de la Tercera Cruzada fue una flota siciliana. En la primavera de 1188, esto ayudó a aliviar y asegurar las ciudades de Antioquía, Trípoli y Tiro. Las flotas del norte de Europa partieron la primavera siguiente. En mayo de 1189, el emperador Federico Barbarroja partió de Alemania al frente de un gran ejército para tomar la ruta terrestre a través de Europa Central, Bizancio y Asia Menor. El rey Ricardo I y Felipe II partieron hacia Tierra Santa en 1190. Esta es la ciudad histórica de Acre. Era una ciudad importante para los peregrinos que entraban a Tierra Santa. Cuando la flota de Ricardo Corazón de León llegó aquí en 1191, encontró la ciudad sitiada. La guarnición musulmana estaba completamente rodeada por un ejército cristiano, que a su vez estaba rodeado por las fuerzas de Saladino. Pero Saladino no pudo abrirse paso para aliviar la ciudad, porque los cristianos estaban siendo abastecidos por mar desde Europa. Saladino partió con ventaja al conocer que Federico Barbarroja se ahogó mientras intentaba cruzar el río Salef en el sur de Sicilia. En este momento, la moral se desplomó en la cruzada alemana y muchos caballeros volvieron a casa. Cuando Ricardo llega a Acre, trae consigo un número considerable de tropas y máquinas de asedio. En el verano de 1191, las fuerzas cruzadas tomaron Acre. Poco después, el rey Felipe de Francia regresó a casa. Su relación con Ricardo no era buena.
Una consecuencia de la rendición de Acre fue que los cristianos tomaron quizás 3.000 prisioneros musulmanes. Parte del trato de la rendición fue que los musulmanes debían devolver la Veracruz, la gran reliquia de los estados cruzados, parte de la cruz sobre la cual Cristo fue crucificado. También había otros prisioneros cristianos que iban a ser liberados con algún pago. Y después de un tiempo, la Veracruz no aparece. Los prisioneros no están siendo liberados. Ricardo está empezando a ponerse un poco nervioso. Lo que ve es que Saladino lo está retrasando. Está parando el impulso de la gran victoria de Ricardo en Acre y está moviendo sus tropas para bloquear las futuras marchas de los cruzados hacia el sur. Y Ricardo, junto con sus nobles, toma una decisión muy difícil. Hace marchar a los 3.000 prisioneros musulmanes frente a su ejército y luego, a sangre fría, son ejecutados. Ricardo creía que no tenía otra opción. No podía darse el lujo de alimentar y proteger a 3.000 prisioneros, ni quería devolver a los 3.000 guerreros a Saladino y tener que luchar contra ellos nuevamente. Ricardo luego se mudó de Acre y se dirigió al sur, hacia Jerusalén. Ricardo Corazón de León hizo marchar a sus hombres por la playa. Algunos de sus hombres incluso esperaban en el agua. Las fuerzas de Saladino pudieron hacer muy poco al respecto y sus ataques fueron fácilmente rechazados. Ricardo lidera el ejército de los cruzados por la costa y están en perfecta formación apretada. Están marchando a lo largo de la costa y los barcos navegan junto a ellos ayudando a abastecerlos. Y Saladino está desesperado por romper esta formación y la fuerza de los cruzados es mantenerse en esa formación apretada. Les da una resistencia a los ataques musulmanes. Saladino envía a sus jinetes tratando de tentar a los cruzados a la batalla, disparando sus flechas, realmente tratando de sacarlos. Y al cabo de un rato, un par de hospitalarios rompen y se lanzan hacia los musulmanes. No pueden resistir esto por más tiempo. Y creo que el genio de Ricardo se ve en ese momento, porque él ve cuando se rompe la formación. Si permite que eso se intensifique, perderá esa fuerza. Entonces él dice, está bien, si algunos de ustedes van, vamos todos. Ricardo ordena una carga, y los caballeros pesados francos se estrellan contra las filas musulmanas y los hacen retroceder. Ricardo luego gira tierra adentro, hacia Jerusalén. Logró reconquistar la mayor parte de la costa, pero no tuvo éxito en el objetivo principal de la cruzada, recuperar Jerusalén. Marchó con sus hombres 2 veces tierra adentro. Pudo ver Jerusalén, pero sabía que no podía tomar ni mantener la posesión de la ciudad. Sobre las terceras cruzadas la gente a menudo pregunta, ¿fue un éxito o un fracaso? Fue un gran éxito en la restauración del reino cruzado. Ricardo volvió a poner en pie el reino de los cruzados. No fue un éxito en la reconquista de Jerusalén, que nunca volvería a estar permanentemente en manos cristianas. Tras el fracaso de la recuperación de Jerusalén, los templarios y hospitalarios trasladan su sede a Acre. Hoy, los arqueólogos han excavado estas impresionantes salas de los cruzados. Fuera de estas salas se encuentra el patio central de la sede de los templarios en Acre. Fuera de este patio hay varios salones de caballeros. Los más importantes fueron los salones para atender a los peregrinos enfermos. Hay 6 salones enormes en total. Durante la Tercera Cruzada, Ricardo llegó a la conclusión de que la base real del poder musulmán en la región estaba impulsada por Egipto. Esa era la energía que estaba alimentando el poder islámico. Y Ricardo sugirió que en lugar de atacar a Jerusalén, la cruzada debería atacar a Egipto. Y si pudieran capturar El Cairo y Alejandría, romperían la espalda del poder musulmán en la región y Jerusalén caería ante ellos como una fruta madura.
En 1198, Inocencio III fue elegido papa con tan solo 37 años de edad. Estaba lleno de energía y ambición, y lo más importante, quería recuperar Jerusalén. Se decidió que la próxima cruzada debería ir por mar y atacar a Egipto primero. Los cruzados lograron hacer un trato por los barcos con los venecianos, quienes construyeron una poderosa flota de cruzados de más de 200 barcos. Esto hizo que las actividades comerciales de Venecia casi se detuvieran y necesitaban ser pagadas. Los fondos de los cruzados se quedaron cortos y el dux de Venecia persuadió a los cruzados para que atacaran la ciudad portuaria del Adriático, Zara, que se había separado de Venecia unos años antes. Esto fue expresamente en contra de la voluntad del Papa Inocencio III, quien luego excomulgó a los venecianos. En este momento, el joven príncipe de Constantinopla, Alexios Angelos, visitó a los cruzados y les hizo una oferta extraordinaria si lo nombraban emperador. La oferta que Alexios IV hizo a los cruzados no fue solo mucho dinero y apoyo militar a su cruzada. Eso era algo que sabían que tenía la gente de Constantinopla. Constantinopla era fabulosamente rica y esperaban poder entregar mares de dinero. Pero también se acercó a ellos con sus ideas caballerescas de que está mal que una persona derroque a su señor. Constantinopla, en el momento de la Cuarta Cruzada, era la ciudad más grande y rica de la cristiandad. A pesar de que perdió gran parte de sus tierras ante los musulmanes, los emperadores bizantinos fueron en gran medida indiferentes a las cruzadas, llegando incluso a convertirse en un obstáculo en ocasiones. La política en Bizancio era un negocio bastante brutal, y una forma de asegurarse de que un hombre fuera destituido del poder imperial es que cuando sus oponentes lo capturaran, lo cegarían. Y se consideraba que esto lo volvía incapaz de gobernar. Y este fue el destino de Isaac Ángelos, cuando alguien se opuso contra él en 1195. Lo cegaron. Su hijo Alejo fue encarcelado, aunque unos años más tarde logra escapar de la prisión y emprender su camino hacia Occidente. Y es este llamado a Occidente uno de los hilos que lleva a la Cuarta Cruzada a Constantinopla. El joven príncipe Alejo también prometió devolver la iglesia griega a Roma. Cuando el Papa escuchó que la cruzada iba a ser desviada a Constantinopla, escribió una carta airada a sus líderes. A los cruzados se les había dicho que la gente de Constantinopla iba a recibir al joven Alejo con los brazos abiertos. Eso no sucedió. Entonces los cruzados atacaron. Al otro lado de la desembocadura del Cuerno de Oro había una eslinga de cadena enorme que hacía imposible que los barcos atacaran la ciudad desde este ángulo. Entonces, los venecianos desplegaron su mayor barco, el Águila, para atacar a la cadena. Estaba equipada con una proa de hierro reforzado especial y navegando a toda vela antes del viento con la marea a su favor, rompió la cadena y permitió que la flota veneciana atacara la ciudad. Los cruzados tomaron Constantinopla. El nuevo emperador Alejo IV encontró cada vez más difícil continuar apoyando a los cruzados contra las intrigas de la línea laberíntica de la política bizantina. Finalmente, el joven emperador fue encarcelado y asesinado por un golpe palaciego. Los cruzados se encontraron en una posición difícil y atacaron la ciudad por segunda vez. Tenían órdenes del Papa de no atacar la ciudad, pero también tenían sus propios problemas. Y no había forma. Como dijo uno de los cruzados, no podían avanzar ni retroceder. La única forma era atacar la ciudad. Y así la atacaron no muy lejos de aquí, en el Cuerno de Oro.
Ha habido mucha desinformación con respecto a las cruzadas. Por ejemplo, que el Papa Urbano II convocó la primera cruzada para fortalecer el papado, o que eran para que los nobles más jóvenes de Europa hicieran su fortuna. Pero quizás el mito más extraño sea la cruzada de los niños. Pero, ¿tuvo lugar realmente tal fenómeno o es realmente algo más? La gente suele hablar de la cruzada de los niños como si fuera una clara indicación de lo malas que fueron realmente las cruzadas, que reclutaron a niños para luchar en una cruzada. Lo curioso de esta cruzada de niños es que no fue una cruzada y no hubo muchos niños involucrados en ella. De hecho, el clero que vio pasar esta cruzada fue el primero en decirles: «Vete a casa. Esto no es lo que Dios nos está llamando a hacer». Pero demuestra, sin embargo, la enorme preocupación que tenían los cristianos en la Edad Media en todos los niveles de la sociedad por la santidad y la preservación de Tierra Santa. Esta fue realmente una reunión de personas de todas las edades. Es posible que tuvieran la intención de llegar a Tierra Santa y convertirla por medios pacíficos, pero la gran mayoría regresó a casa cuando los capitanes de mar italianos se negaron a llevarlos a Tierra Santa. Por lo tanto, realmente nunca hubo una cruzada de niños. El Cuarto Concilio de Letrán fue convocado por el Papa Inocencio III y comenzó en 1215. Los resultados mixtos de la Tercera y la Cuarta Cruzada debían discutirse. Hubo 71 decretos papales presentados al concilio, incluido una exhortación a los griegos para que se unieran a Roma, y otro que el clero nunca podrá declarar ni ejecutar la pena de muerte. También se presentaron la organización de la Quinta Cruzada y declaraciones contra la herejía. En el mismo año, Santo Domingo formó la Orden de los Dominicos, o la Orden de Predicadores. Tan preocupado estaba con respecto a la herejía de los cátaros. Los cátaros se oponían a la vida. Formarían parte de lo que hoy llamaríamos la cultura de la muerte. Entonces estaban a favor de cosas como el aborto o la anticoncepción o la eutanasia. Morirse de hambre era el acto supremo de heroísmo de los cátaros, porque se oponían al mundo material. Pensaban que solo el mundo espiritual podía llamarse bueno. Los cátaros también fueron llamados albigenses, porque el concilio de la Iglesia que proclamó heréticas sus creencias se celebró cerca de la ciudad de Albi en 1176. El Papa Inocencio III se esforzó mucho para hacer retroceder la herejía cátara por medios diplomáticos, pero después de que esto fracasara, pidió una cruzada. La razón por la que se convocó la cruzada albigense fue el asesinato del legado papal, Pierre de Castelnau. Una vez que el legado papal fue asesinado, hubo indignación entre los caballeros cristianos y les impulsó a querer hacer algo sobre la herejía. Las cruzadas albigenses fueron una serie de sangrientas batallas y asedios que tuvieron lugar entre 1209 y 1229 en el suroeste de Francia. Cuando el mando de la cruzada pasó al rey Felipe II de Francia, se convirtió más en una lucha territorial por el control del suroeste que en una lucha religiosa. La Quinta Cruzada fue dirigida por el rey Andrés II de Hungría y el duque Leopoldo VI de Austria. Después de una victoria en el río Jordán en 1217, la principal fuerza cruzada llegó a Egipto el verano siguiente. Los cruzados acamparon en las afueras de Damieta, pero no pudieron tomar la ciudad portuaria. En los meses siguientes, muchos cruzados murieron de enfermedades, incluida una que provocó que se corrompieran las armas.
Fue en esta escena donde entró San Francisco de Asís. Vestido con los harapos de un hombre santo, estaba entristecido por el estado de la cruzada. Decidió ir al campo musulmán y convertir a los musulmanes al cristianismo. San Francisco predicó el Evangelio de Cristo al sultán, que escuchó cortésmente. El santo creía que solo a través del único Dios verdadero podría llegar la paz al mundo. Sin embargo, cuando San Francisco sugirió que Al-Kamil se convirtiera al cristianismo, el sultán lo despidió. La Quinta Cruzada también fracasó porque el emperador alemán Federico II no participó. Por esto fue excomulgado por el papado. Pero a finales de la década de 1220, Federico recupera Jerusalén a través de la diplomacia. Los cristianos se aferraron a Jerusalén durante los siguientes 15 años. Intentaron explotar las divisiones en curso en el mundo musulmán y tienen un éxito razonable. Pero en 1244 otro grupo llega desde el este, empujado hacia el oeste por los invasores mongoles, como un grupo llamado Joredmitas, y terminan saqueando Jerusalén terriblemente en 1244. Destruyeron muchas de las tumbas de los reyes de Jerusalén en el Santo Sepulcro. Saladino no había hecho eso. Fueron los joredmitas quienes harían esto en 1244. Hay una terrible matanza de cristianos en Jerusalén, y ese es realmente el fin del dominio cristiano sobre la ciudad santa, hasta que Allenby volvió a entrar en ella en 1917. Si bien Tierra Santa y Jerusalén estaban resultando difíciles de salvar para la cristiandad, hubo más éxitos en Iberia. Los musulmanes habían utilizado estas tierras para penetrar directamente en el centro de Francia en el siglo VIII, por lo que el éxito en Iberia fue muy importante para toda la cristiandad. Este es el castillo templario de Ponferrada. Fue construido en el siglo XII y es un ejemplo destacado de su arquitectura militar. Durante la reconquista de la península ibérica, los templarios y los hospitalarios desempeñaron un papel importante, no solo en la lucha, sino también en la recaudación de fondos y en la formación de otros caballeros. Hacia 1200, más de la mitad de la península ibérica estaba de vuelta en manos cristianas. A partir de 1217, Fernando III, posteriormente canonizado, emprende una campaña de 40 años en la que llega hasta Sevilla y la toma. Dos gobernantes, Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón, en el segundo cuarto del siglo XIII, tomaron más tierras a los musulmanes en España que las que tomaron los cruzados en Oriente en todo el período de las cruzadas. Coincidiendo con la Reconquista, las peregrinaciones a la tumba del apóstol Santiago el Grande se hicieron cada vez más populares. Santiago de Compostela se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más importantes de la cristiandad, junto con Jerusalén y Roma. Este es el Camino de Santiago, la antigua ruta de peregrinaje hasta la tumba del apóstol Santiago y la Catedral de Santiago de Compostela. Hoy ha habido un gran avivamiento en esta peregrinación, con gente que viene aquí de todo el mundo.